Imagina que llevas 3 años pagando algo cada mes. No es mucho, quizá 80 euros, quizá un poco más. No lo piensas demasiado porque el cargo llega solo, la cuota sale del banco y sigues con tu semana. Tienes la tarjeta en la cartera, sabes que estás cubierto, y esa sensación, esa tranquilidad de fondo, es exactamente lo que compraste el día que firmaste. Ahora imagina que llega el momento. No una urgencia dramática, no algo extremo, simplemente una cita con el especialista, una prueba diagnóstica que tu médico de cabecera ha pedido, o una consulta de psicología porque el último año ha sido duro. Llamas a la aseguradora, y entonces escuchas algo que no esperabas, esa prestación no está cubierta en tu póliza, o todavía está en periodo de carencia, o la técnica que necesitas no figura entre las incluidas. Ese momento existe, y no es raro. Según la memoria anual de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el motivo más frecuente de reclamación en el ramo de salud es el rechazo del siniestro, es decir, la negativa a cubrir lo que el asegurado creía que estaba cubierto. Ese motivo representa el 55% de todas las reclamaciones del sector. Más de la mitad. No estamos hablando de casos excepcionales ni de gente que intentó hacer trampa. Estamos hablando de personas que contrataron un seguro, pagaron puntualmente y, cuando llegó el momento, descubrieron que su expectativa y la realidad del contrato no coincidían. Este vídeo no es un ataque a las aseguradoras ni una invitación a cancelar nada. Las exclusiones no son una conspiración, son una característica estructural de todos los seguros de salud privados, y la regulación exige que estén escritas en el contrato y aceptadas por el asegurado. El problema no es que existan, el problema es que la gran mayoría de las personas que tienen un seguro de salud en España no saben exactamente qué tienen. Y cuando lo descubren, ya es tarde para tomar ninguna decisión tranquila. Lo que vamos a hacer aquí, durante los próximos 20 minutos, es revisar los mecanismos concretos que explican ese 55%. Cómo funciona una exclusión, qué es exactamente una carencia, qué diferencia hay entre una preexistencia permanente y un periodo temporal, porque los accidentes de tráfico o de trabajo están fuera de tu seguro de salud aunque estés ingresado. Y qué dice la ley cuando la aseguradora no te hizo cuestionario antes de que firmaras. Al final de este vídeo vas a tener una lista de 3 apartados concretos de tu póliza que merece la pena revisar esta semana, y vas a saber exactamente qué buscar en cada uno. Empecemos por el principio. En España, más de 14 millones de personas tienen contratado un seguro de salud privado. Eso es aproximadamente 1 de cada 4. El número ha crecido de forma sostenida desde 2020, y la previsión para los próximos años es que siga haciéndolo. En parte porque las listas de espera en la sanidad pública se han alargado y en parte porque cada vez más empresas ofrecen el seguro médico como parte del paquete de beneficios para sus empleados. Pero hay un dato que convive con ese crecimiento y que resulta llamativo. Más del 60% de los asegurados privados considera que si tuviese un problema de salud grave, el sistema público les ofrecería una atención de mayor calidad que su seguro privado. Es decir, una mayoría de las personas que pagan una prima mensual por una póliza privada no confían del todo en esa póliza cuando la situación se complica de verdad. Eso no es una paradoja, es una descripción exacta de cómo funciona el seguro de salud privado en España para la mayoría de quienes lo tienen. Se contrata por comodidad, por velocidad de acceso, para no esperar 3 semanas para ver a un especialista, o para tener habitación individual si hay que ingresar. Es un complemento, no un sustituto. Y precisamente porque se percibe como un complemento, la relación con la póliza tiende a ser pasiva. Se firma, se paga, se guarda. La letra pequeña se lee una vez si se lee, y después queda en un cajón. El problema de esa relación pasiva es que las condiciones generales de una póliza de salud no son estables en el tiempo. La prima sube cada año. Según UNESPA, el ramo de salud creció un 11,43% en primas durante 2025. Para 2026, el informe Global Medical Trends de Willis Towers Watson prevé una subida media del 8,4% a nivel global. Pero los datos del mercado español muestran que las renovaciones individuales están registrando incrementos reales de entre el 10% y el 20%, dependiendo del perfil del asegurado. Y en perfiles de mayor edad, las subidas pueden ser todavía más pronunciadas. Un lector de 65 años que lleva más de 50 años como asegurado documentó un incremento acumulado del 52% en su prima a lo largo de 3 años consecutivos, un 33% en un ejercicio, un 14% al siguiente y un 11% más en el tercero. Después de toda una vida pagando, la cuota se había convertido en algo que ya no podía asumir con la misma naturalidad. Y lo más revelador de su situación no era la cantidad, sino el mecanismo que la producía.
porque en España no existe ninguna regulación que limite el porcentaje máximo de subida anual de la prima de un seguro de salud. La aseguradora está obligada por el artículo 22 de la Ley de Contrato de Seguro a notificarte el incremento con al menos 2 meses de antelación antes de la renovación. Pero el porcentaje en sí no tiene techo legal. Puede subir un 5%, puede subir un 15%, puede subir un 30%. Y si el asegurado no rechaza la renovación dentro del plazo establecido, la nueva prima se acepta tácitamente. Eso significa que el contrato que firmaste hace 3 o 5 años no es exactamente el contrato que tienes hoy. El precio ha cambiado, y si has tenido un año de uso intensivo del seguro, muchas compañías ajustan la prima del ejercicio siguiente en función de la siniestralidad individual. Si usaste mucho el seguro, puede que el año que viene te salga más caro precisamente por haberlo usado. La paradoja es real. El asegurado que más necesitó su póliza puede ser el que más pague en la renovación siguiente. Dicho esto, el precio no es el núcleo del problema. El núcleo del problema es la cobertura. Y para entender la cobertura, hay que empezar por entender qué es exactamente una exclusión. Una exclusión es una enfermedad, un diagnóstico, un tratamiento o un estado físico que tu póliza no cubre. No es una anomalía ni una cláusula especial. Es una parte estándar de todos los seguros de salud privados sin excepción. Todas las pólizas tienen exclusiones. Lo que varía es cuáles son, cómo están redactadas, y si el asegurado las conoce antes de necesitarlas. Las exclusiones más habituales en el mercado español incluyen las enfermedades preexistentes o las patologías ya diagnosticadas en el momento de la contratación, los tratamientos de inmunoterapia, las afecciones renales crónicas, la terapia psicológica por encima del límite de sesiones establecido en la póliza, las hospitalizaciones psiquiátricas en determinadas modalidades, las complicaciones derivadas de cirugía estética no reconstructiva, las prótesis externas, las intoxicaciones por alcohol o drogas y los estudios genéticos. Algunas de estas exclusiones son intuitivas. Nadie espera que su seguro de salud cubra los gastos de una operación de nariz que se ha decidido por motivos estéticos. Pero otras no lo son tanto. La inmunoterapia, por ejemplo, es un tratamiento oncológico de última generación que cada vez se emplea con más frecuencia. Si tu póliza es antigua y no ha sido actualizada, es posible que esa técnica no figure entre las cubiertas simplemente porque no existía o no era habitual cuando se redactaron las condiciones generales del contrato. No hay mala fe en ello, es una limitación estructural del producto. Pero si un día la necesitas, la consecuencia es la misma que si estuviese excluida por cualquier otra razón. Lo mismo ocurre con la salud mental. España ha vivido en los últimos años un crecimiento muy notable del interés por la psicología y la atención psiquiátrica. El estigma se ha reducido, la demanda ha aumentado, y las aseguradoras han ampliado progresivamente sus coberturas en este ámbito. Pero la mayoría de las pólizas establecen un límite anual de sesiones de psicología, que habitualmente oscila entre 15 y 40, según la compañía y el plan contratado. Y muchas incluyen un periodo de carencia específico para esta prestación, que puede llegar a los 6 meses. Eso significa que si contratas una póliza hoy y dentro de 3 meses decides acudir al psicólogo, es posible que esa cobertura todavía no esté disponible. Y si ya ibas al psicólogo antes de contratar el seguro, y eso figuraba o podría haberse deducido del cuestionario de salud, existe la posibilidad de que ese tratamiento se clasifique como preexistencia y quede excluido de forma permanente o sujeto a condiciones específicas. Aquí es donde la diferencia entre carencia y preexistencia se vuelve fundamental. Son dos mecanismos distintos que a menudo se confunden, y confundirlos puede llevar a tomar decisiones equivocadas sobre la propia póliza. La carencia es temporal, es el periodo que transcurre entre la fecha de contratación del seguro y el momento en que una determinada prestación queda disponible. Una vez que ese periodo ha pasado, la cobertura se activa con normalidad y el asegurado puede utilizarla sin restricciones adicionales. Los periodos de carencia habituales en el mercado español van desde los 3 meses para pruebas diagnósticas complejas hasta los 10 meses para determinadas intervenciones quirúrgicas. Las urgencias y las consultas de medicina general suelen estar disponibles desde el primer día, sin carencia. La preexistencia es diferente. Una preexistencia es una enfermedad, una patología o un estado de salud que existía antes de que se firmara el contrato. Y la exclusión por preexistencia tiene, en términos generales, carácter permanente. No desaparece al cabo de 6 meses ni al cabo de un año. Se mantiene durante toda la vigencia de la póliza salvo que una cláusula específica del contrato establezca lo contrario, algo que no es lo habitual. Para entender la diferencia de forma práctica, si tienes una póliza con 6 meses de carencia para psicología, a partir del 7º mes puedes ir al psicólogo con cobertura. Pero si esa misma póliza excluye la depresión como preexistencia porque declaraste episodios previos en el cuestionario de salud, esa exclusión no desaparece con el tiempo. La psicología que cubrirá la póliza será la que corresponda a motivos distintos de esa patología declarada, y la distinción dependerá del criterio de la aseguradora al tramitar cada solicitud.
El cuestionario de salud es el documento que la aseguradora utiliza para evaluar el riesgo antes de aceptar a un nuevo asegurado. En él se pregunta por el historial médico, las enfermedades previas, los tratamientos en curso, los hábitos de consumo y otros factores relevantes. Lo que se declara en ese cuestionario puede dar lugar a 3 tipos de respuesta por parte de la aseguradora: aceptar la solicitud sin condiciones, aceptarla con exclusiones específicas para las condiciones declaradas o con una sobreprima que puede oscilar entre el 20% y el 100% sobre la prima base, o rechazar directamente la contratación si el riesgo es considerado demasiado elevado. Lo importante aquí no es solo que se declara, sino también qué ocurre cuando no se declara algo que debería haberse declarado. Si la aseguradora detecta en algún momento que existía una condición previa que no fue informada en el cuestionario, puede negarse a cubrir los gastos relacionados con esa condición e incluso anular la póliza. En los casos más graves, podría emprenderse una acción legal por fraude. Esto no es una amenaza teórica, es el mecanismo que protege la viabilidad del sistema y que el artículo 10 de la Ley 50/1980 del contrato de seguro regula con claridad. Pero ese mismo artículo 10 contiene algo que muchos asegurados desconocen: si la aseguradora no somete al solicitante a ningún cuestionario de salud en el momento de la contratación, o si las circunstancias relevantes no estaban incluidas en las preguntas que se hicieron, el tomador queda exonerado del deber de declaración. Es decir, si nadie te preguntó, la carga no recae sobre ti. El Tribunal Supremo ha aplicado este principio en al menos un caso documentado, declarando nula una cláusula de exclusión por preexistencias precisamente porque la aseguradora no había sometido cuestionario de salud al asegurado antes de la firma. Esa sentencia no es una garantía automática de nada. La aplicación concreta depende de las circunstancias de cada contrato y cualquier decisión en este sentido requiere la orientación de un profesional especializado. Pero es un dato que los asegurados deberían conocer, porque establece que el sistema jurídico prevé protección en ese escenario específico. Volvamos al cuestionario de salud un momento, porque es el punto de partida de casi todo lo que va a pasar después con tu póliza. Cuando contrataste el seguro, es muy probable que hayas rellenado un formulario con preguntas sobre tu historial médico. En algunos casos ese formulario es extenso. Pregunta por enfermedades crónicas, intervenciones quirúrgicas previas, tratamientos en curso, medicación habitual, peso, altura, hábitos de consumo. En otros casos es más sencillo, a veces incluso un trámite digital de pocas pantallas que se completa en minutos. Pero independientemente del formato, ese documento es el fundamento legal sobre el que la aseguradora ha construido tu contrato. La pregunta que pocas personas se hacen es esta: ¿qué declaré exactamente en ese cuestionario? Y más importante aún, ¿qué debería haber declarado y no declaré, no por mala intención, sino porque en ese momento no lo relacioné con nada relevante? Piénsalo de forma concreta. Si en los años previos a contratar el seguro habías tenido episodios de ansiedad tratados por tu médico de cabecera, ¿lo declaraste? Si tenías una hernia discal diagnosticada pero sin tratamiento activo, ¿lo mencionaste? Si habías acudido a sesiones de psicología sin diagnóstico formal, ¿lo incluiste? Muchas personas responden que no, y no porque quisieran ocultar nada, sino porque no consideraron que aquello fuera relevante, o porque nadie les explicó las consecuencias de no declararlo. El artículo 10 de la Ley 50/1980 del contrato de seguro establece que el tomador tiene el deber de declarar las circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo. Pero ese deber tiene un límite preciso. El tomador solo está obligado a declarar aquello que la aseguradora le preguntó. Si el cuestionario no preguntó por una condición concreta, la ley exonera al asegurado de la responsabilidad de haberla omitido. Y si la aseguradora no sometió ningún cuestionario en absoluto, esa exoneración es aún más clara. Esto tiene consecuencias prácticas que merece la pena conocer. Si en algún momento la aseguradora deniega una cobertura alegando una preexistencia que no declaraste, y resulta que esa condición no estaba comprendida en las preguntas del cuestionario que firmaste, tienes argumentos legales que explorar. No estamos diciendo que sea sencillo ni que sea automático. Cualquier decisión de ese tipo requiere la orientación de un mediador de seguros o un asesor jurídico especializado. Pero si estamos diciendo que el sistema jurídico contempla esa protección, y que conocerla es diferente a no conocerla. Hay una exclusión que sorprende a casi todo el mundo cuando la descubre, y que merece un apartado propio porque afecta a situaciones que la mayoría de las personas consideraría urgentes y graves. Los accidentes de trabajo y los accidentes de tráfico no están cubiertos por tu seguro de salud privado. La razón no es arbitraria. En España, los accidentes laborales tienen su propio sistema de cobertura a través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Cuando un trabajador sufre un accidente en su puesto de trabajo o en el trayecto entre su domicilio y el trabajo, la atención médica, la baja, la rehabilitación y las secuelas son responsabilidad de la mutua que gestiona la contingencia profesional de esa empresa. De la misma forma, los accidentes de tráfico generan una cobertura a través del seguro obligatorio del vehículo y, en algunos casos, del seguro de ocupante.
ocupantes. Esos mecanismos ya existen y están financiados por otros canales. El resultado es que si mañana tienes un accidente en el trabajo o en la carretera y llegas a urgencias, tu seguro de salud privado no va a hacerse cargo de los gastos. Puedes tener la tarjeta en el bolsillo, puedes llevar años pagando la prima, y en ese momento concreto no sirve de nada para ese episodio. La razón no es arbitraria. En España, los accidentes laborales tienen su propio sistema de cobertura a través de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Cuando un trabajador sufre un accidente en su puesto de trabajo o en el trayecto entre su domicilio y el trabajo, la atención médica, la baja, la rehabilitación y las secuelas son responsabilidad de la mutua que gestiona la contingencia profesional de esa empresa. De la misma forma, los accidentes de tráfico generan una cobertura a través del seguro obligatorio del vehículo y, en algunos casos, del seguro de ocupantes. Esos mecanismos ya existen y están financiados por otros canales. El resultado es que si mañana tienes un accidente en el trabajo o en la carretera y llegas a urgencias, tu seguro de salud privado no va a hacerse cargo de los gastos. Puedes tener la tarjeta en el bolsillo, puedes llevar años pagando la prima, y en ese momento concreto no sirve de nada para ese episodio. El problema no es el mecanismo en sí, que tiene su lógica dentro del sistema. El problema es que la mayoría de los asegurados no saben que esa limitación existe. Y cuando la descubren, lo descubren en un contexto en el que ya no pueden cambiar nada. La misma lógica se aplica a las enfermedades profesionales. Si un trabajador desarrolla una patología directamente relacionada con las condiciones de su puesto, esa situación tiene su cauce a través de la seguridad social y las mutuas. El seguro de salud privado no interviene en ese escenario. Conviene tenerlo presente especialmente si tu trabajo implica condiciones de esfuerzo físico, exposición a agentes ambientales o situaciones de alta carga mental sostenida en el tiempo. Otro vacío que la mayoría de los asegurados desconoce tiene que ver con los medicamentos. Una consulta con el médico de cabecera de tu aseguradora está cubierta. La visita al especialista está cubierta. La prueba diagnóstica, si no hay carencia activa, está cubierta. Pero el medicamento que te recetan en esa consulta, el tratamiento que debes seguir durante semanas o meses, ese coste lo asumes tú. La cobertura del seguro de salud privado se detiene en la consulta y en el procedimiento médico. No incluye la farmacia. Hay excepciones. Algunos planes de mayor precio incorporan coberturas específicas para medicación hospitalaria o tratamientos especiales. Pero en la mayoría de las pólizas estándar del mercado español, los medicamentos no están incluidos. El asegurado que lo descubre por primera vez suele reaccionar con sorpresa, porque intuitivamente daba por hecho que si el médico lo recetaba dentro del seguro, el seguro también cubría el medicamento. Esto no es un problema menor cuando se trata de tratamientos crónicos o de alto coste. Algunos medicamentos para patologías oncológicas, neurológicas o autoinmunes tienen precios mensuales que pueden superar varios cientos de euros. El seguro privado puede cubrir las consultas con el oncólogo, los análisis de control y las sesiones de quimioterapia administradas en el hospital, pero los medicamentos de uso domiciliario que forman parte del mismo protocolo de tratamiento pueden quedar fuera. El impacto económico de esa distinción puede ser muy significativo. Llegados a este punto, conviene hacer una pausa y mirar el conjunto desde fuera. Tenemos un mercado con más de 14 millones de asegurados. Tenemos primas que suben cada año sin techo legal. Tenemos exclusiones permanentes por preexistencias, carencias temporales que pueden durar hasta 10 meses, limitaciones en salud mental, exclusiones por accidente laboral o de tráfico, y medicamentos que quedan fuera de la cobertura. Y tenemos un dato que lo vertebra todo: el 55% de las reclamaciones acaban en negativa. Ante ese panorama, la reacción instintiva es la indignación. Y es comprensible. Pero antes de quedarnos en la indignación, conviene entender por qué el sistema funciona así, porque la respuesta a esa pregunta es lo que permite tomar decisiones informadas en lugar de reacciones impulsivas. Las aseguradoras operan sobre el principio de mutualización del riesgo. Recogen primas de muchos asegurados y con ese dinero cubren los costes de quienes efectivamente necesitan atención médica. Para que el sistema sea viable, la prima que paga cada asegurado tiene que estar calibrada en función del riesgo que representa. Alguien con enfermedades crónicas previas representa un riesgo mayor que alguien sin historial médico relevante. Si una aseguradora aceptase a todo el mundo con las mismas condiciones independientemente de su historial, los costes del sistema se dispararían y las primas tendrían que subir para todos. Tenemos un mercado con más de 14 millones de asegurados. Tenemos primas que suben cada año sin techo legal. Tenemos exclusiones permanentes por preexistencias, carencias temporales que pueden durar hasta 10 meses, limitaciones en salud mental, exclusiones por accidente laboral o de tráfico, y medicamentos que quedan fuera de la cobertura. Y tenemos un dato que lo vertebra todo: el 55% de las reclamaciones acaban en negativa.
Ante ese panorama, la reacción instintiva es la indignación. Y es comprensible. Pero antes de quedarnos en la indignación, conviene entender por qué el sistema funciona así, porque la respuesta a esa pregunta es lo que permite tomar decisiones informadas en lugar de reacciones impulsivas. Las aseguradoras operan sobre el principio de mutualización del riesgo. Recogen primas de muchos asegurados y con ese dinero cubren los costes de quienes efectivamente necesitan atención médica. Para que el sistema sea viable, la prima que paga cada asegurado tiene que estar calibrada en función del riesgo que representa. Alguien con enfermedades crónicas previas representa un riesgo mayor que alguien sin historial médico relevante. Si una aseguradora aceptase a todo el mundo con las mismas condiciones independientemente de su historial, los costes del sistema se dispararían y las primas tendrían que subir para todos. Las exclusiones por preexistencias, las sobreprimas y las carencias son los instrumentos que permiten calibrar ese riesgo. No son instrumentos neutrales ni siempre justos desde la perspectiva del asegurado individual, pero tienen una lógica económica que explica por qué existen en todos los sistemas de seguro privado del mundo, no solo en España. Lo que cambia de un sistema a otro es el grado de transparencia con el que esas limitaciones se comunican al asegurado en el momento de la contratación, y el nivel de exigencia regulatoria que se impone a las compañías para que esas condiciones sean comprensibles. En España, el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro establece que las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado deben ser aceptadas específicamente por escrito. No basta con que estén en el contrato, tienen que haber sido aceptadas de forma expresa. Pero la forma práctica en que eso se implementa, mediante firmas en un documento extenso que pocas personas leen con detenimiento, deja una brecha entre lo que la ley exige y lo que el asegurado realmente comprende. La CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, tiene actualmente la atención puesta sobre este mercado. Las 5 mayores aseguradoras de salud en España concentran el 74% del total, lo que implica una concentración que dificulta la competencia efectiva y que, según análisis del sector, puede contribuir a que las primas suban con más facilidad que en mercados más fragmentados. El organismo regulador está próximo a publicar un informe sobre condiciones de competencia en el seguro de salud, y las conclusiones de ese informe podrían tener implicaciones en cómo se comercializan y se explican estas pólizas en el futuro. Pero hasta que ese futuro llegue, la situación es la que es. Y lo que puede hacer cada persona que tiene un seguro de salud privado en este momento es algo muy concreto: leer lo que tiene. Vamos a ver ahora cómo funciona en la práctica el mecanismo de las cláusulas limitativas, porque entender ese mecanismo cambia la forma en que se lee el contrato. Una cláusula limitativa es aquella que restringe los derechos del asegurado en comparación con lo que cabría esperar de forma razonable de la cobertura contratada. Es diferente de una cláusula delimitadora del riesgo, que simplemente define el objeto del seguro. La diferencia no es solo académica, tiene consecuencias directas sobre la validez de esa cláusula y sobre los derechos del asegurado si decide impugnarla. Un ejemplo concreto: si tu póliza dice que cubre hospitalización, la hospitalización es el objeto del seguro. Eso es una cláusula delimitadora. Pero si el mismo contrato establece que la cobertura de hospitalización no se aplica cuando el ingreso está relacionado con una condición diagnosticada en los 3 años anteriores a la contratación, esa restricción es una cláusula limitativa. Y como tal debería haber sido aceptada específicamente por escrito en el momento de la firma. En la práctica, muchos contratos incorporan estas cláusulas dentro de las condiciones generales, en apartados que requieren una firma global del documento pero no una aceptación explícita de cada restricción por separado. Si alguna vez te encuentras en una situación en la que la aseguradora deniega una cobertura basándose en una cláusula de ese tipo, y no tienes claro si esa cláusula fue aceptada de la forma que la ley exige, ese es exactamente el tipo de situación que un mediador de seguros o un abogado especializado en derecho de seguros puede analizar con criterio. Un ejemplo concreto: si tu póliza dice que cubre hospitalización, la hospitalización es el objeto del seguro. Eso es una cláusula delimitadora. Pero si el mismo contrato establece que la cobertura de hospitalización no se aplica cuando el ingreso está relacionado con una condición diagnosticada en los 3 años anteriores a la contratación, esa restricción es una cláusula limitativa. Y como tal debería haber sido aceptada específicamente por escrito en el momento de la firma. En la práctica, muchos contratos incorporan estas cláusulas dentro de las condiciones generales, en apartados que requieren una firma global del documento pero no una aceptación explícita de cada restricción por separado. Si alguna vez te encuentras en una situación en la que la aseguradora deniega una cobertura basándose en una cláusula de ese tipo, y no tienes claro si esa cláusula fue aceptada de la forma que la ley exige, ese es exactamente el tipo de situación que un mediador de seguros o un abogado especializado en derecho de seguros puede analizar con criterio. No estamos diciendo que todas las denegaciones sean impugnables ni que debas entrar en conflicto con tu aseguradora ante cualquier negativa. Estamos diciendo que hay un marco legal que establece condiciones de validez para determinadas restricciones, y que conocer ese marco es parte de entender lo que tienes contratado.
Ahora que tenemos el marco completo, conviene aterrizar en algo que sea accionable. Porque una cosa es entender los mecanismos en abstracto y otra es saber qué hacer con esa información a partir de hoy. Y lo que vamos a hacer en esta parte del vídeo es exactamente eso. Traducir todo lo que hemos visto en un proceso concreto de revisión que cualquier persona puede aplicar sobre su propia póliza. Antes de hacerlo, quiero introducir un elemento que todavía no hemos abordado y que complica el panorama de una forma específica para el seguro de salud en España: el cuadro médico. Cuando contratas un seguro de cuadro médico cerrado, que es la modalidad más extendida en el mercado español, la cobertura no es universal para cualquier médico o cualquier centro. Es específica para los profesionales y los hospitales que figuran en el listado de tu aseguradora en tu provincia o comunidad autónoma. Si el especialista que te ha recomendado tu médico de cabecera no está en ese cuadro, o si el hospital donde opera no tiene convenio con tu compañía, tienes dos opciones: buscar otro profesional que sí esté en el listado, o asumir el coste como particular. Esto tiene implicaciones que van más allá de la comodidad. En provincias con cuadros médicos amplios, la limitación es menor. Pero en zonas rurales, en ciudades medianas o en especialidades con pocos profesionales, el cuadro médico puede convertirse en un filtro real que restringe el acceso efectivo a la cobertura. Puedes tener la póliza activa, no tener ninguna carencia vigente, y aún así no poder utilizar el especialista concreto que tu situación requeriría. El contraste con la modalidad de reembolso es relevante aquí. En un seguro de reembolso, el asegurado puede acudir a cualquier médico y la aseguradora devuelve un porcentaje de los gastos, habitualmente entre el 70% y el 90%, aunque los límites exactos varían según el contrato. Esta modalidad da más libertad de elección, pero tiene dos desventajas. El coste de la prima es considerablemente más alto, y el asegurado debe anticipar el pago y gestionar después el reembolso, que puede tardar semanas. En situaciones de tratamiento continuado, eso puede suponer un esfuerzo administrativo y financiero significativo. Saber en qué modalidad tienes contratado tu seguro y qué implica esa modalidad en términos de acceso real es el primer nivel de conocimiento sobre tu propia póliza. No es lo más sofisticado, pero es lo más básico, y hay personas que llevan años con el seguro sin tener del todo claro si lo suyo es cuadro cerrado, reembolso o una combinación de ambos. Hay un escenario que condensa de forma especialmente clara la distancia entre lo que se espera y lo que ocurre, y merece un desarrollo concreto. Es el escenario del embarazo. En España, el seguro de salud privado puede cubrir el seguimiento del embarazo, el parto y el posparto, pero esa cobertura está sujeta a un periodo de carencia específico que en la mayoría de las pólizas oscila entre 8 y 10 meses. Eso significa que si contratas el seguro hoy y te quedas embarazada en los próximos meses, es posible que el embarazo no esté cubierto hasta que hayas completado ese periodo de espera. Saber en qué modalidad tienes contratado tu seguro y qué implica esa modalidad en términos de acceso real es el primer nivel de conocimiento sobre tu propia póliza. No es lo más sofisticado, pero es lo más básico, y hay personas que llevan años con el seguro sin tener del todo claro si lo suyo es cuadro cerrado, reembolso o una combinación de ambos. Hay un escenario que condensa de forma especialmente clara la distancia entre lo que se espera y lo que ocurre, y merece un desarrollo concreto. Es el escenario del embarazo. En España, el seguro de salud privado puede cubrir el seguimiento del embarazo, el parto y el posparto, pero esa cobertura está sujeta a un periodo de carencia específico que en la mayoría de las pólizas oscila entre 8 y 10 meses. Eso significa que si contratas el seguro hoy y te quedas embarazada en los próximos meses, es posible que el embarazo no esté cubierto hasta que hayas completado ese periodo de espera. Pero hay una dimensión adicional que muchas personas desconocen. Si en el momento de contratar el seguro ya estabas embarazada, ese embarazo se considera una preexistencia. No quedará cubierto. La cobertura de maternidad se aplicará a los embarazos futuros, una vez superada la carencia correspondiente, pero el embarazo en curso en el momento de la firma queda fuera desde el principio. Esto no es una situación hipotética. Es una situación que ocurre con frecuencia cuando alguien contrata el seguro poco después de descubrir que está embarazada, motivado precisamente por el deseo de tener una atención más rápida y personalizada durante el proceso. La expectativa y la realidad del contrato chocan de frente en ese momento, y la solución, en términos prácticos, no existe una vez que el contrato está firmado. La clave, una vez más, no es la indignación retrospectiva. La clave es saber esto antes de que el escenario se active. Y la forma de saberlo es leer la sección de carencias de tu póliza con la misma atención con la que revisarías cualquier otro documento económico importante antes de firmarlo. Pasamos ahora al momento que más concentración merece en todo este vídeo: la revisión de la póliza. No la revisión hipotética, sino la revisión práctica y ordenada que vale la pena hacer este mes, antes de que llegue la siguiente renovación. Voy a darte 3 apartados concretos que buscar en las condiciones generales de tu contrato, y voy a decirte qué necesitas entender en cada uno.
El primer apartado es el de exclusiones. Localízalo en el índice de tu contrato. Puede llamarse exclusiones, limitaciones de cobertura, prestaciones excluidas o algo similar. Lee esa sección con detenimiento y presta atención específica a estas categorías: enfermedades crónicas o patologías crónicas, enfermedades mentales y trastornos psiquiátricos, técnicas de reproducción asistida, trasplantes, tratamientos experimentales o no consolidados y cirugía estética. Dentro de cada categoría, identifica si la exclusión es total o parcial. Una exclusión total significa que nada relacionado con esa patología o ese procedimiento está cubierto. Una exclusión parcial puede significar que algunas prestaciones sí lo están y otras no, lo que en la práctica puede dar lugar a situaciones confusas en el momento de solicitar cobertura. El segundo apartado es el de carencias. Busca la tabla de periodos de carencia, que en muchos contratos aparece como un cuadro o listado con las prestaciones y los plazos de espera aplicables a cada una. Comprueba las fechas de tu contrato. Si firmaste hace 2 años, calcula qué carencias ya han vencido y cuáles podrían estar aún vigentes si en algún momento modificaste el plan o cambiaste de modalidad. Un cambio de plan dentro de la misma aseguradora puede, en algunos contratos, reiniciar los periodos de carencia para las nuevas coberturas incorporadas. Conviene verificarlo. El tercer apartado es el de la tabla de indemnizaciones o límites de cobertura. Este es el apartado que menos personas leen y que más sorpresas genera. Muchas pólizas establecen límites económicos anuales para determinadas prestaciones, un máximo de reembolso por intervención quirúrgica, un tope para estancias hospitalarias, un número máximo de sesiones de fisioterapia o de psicología. Esos límites no siempre se perciben como una restricción en el momento de contratar, pero se vuelven muy concretos cuando el tratamiento necesario supera el umbral establecido. Saber cuál es tu tope anual en las prestaciones que más probablemente vas a necesitar es parte de entender qué tienes realmente. El segundo apartado es el de carencias. Busca la tabla de periodos de carencia, que en muchos contratos aparece como un cuadro o listado con las prestaciones y los plazos de espera aplicables a cada una. Comprueba las fechas de tu contrato. Si firmaste hace 2 años, calcula qué carencias ya han vencido y cuáles podrían estar aún vigentes si en algún momento modificaste el plan o cambiaste de modalidad. Un cambio de plan dentro de la misma aseguradora puede, en algunos contratos, reiniciar los periodos de carencia para las nuevas coberturas incorporadas. Conviene verificarlo. El tercer apartado es el de la tabla de indemnizaciones o límites de cobertura. Este es el apartado que menos personas leen y que más sorpresas genera. Muchas pólizas establecen límites económicos anuales para determinadas prestaciones, un máximo de reembolso por intervención quirúrgica, un tope para estancias hospitalarias, un número máximo de sesiones de fisioterapia o de psicología. Esos límites no siempre se perciben como una restricción en el momento de contratar, pero se vuelven muy concretos cuando el tratamiento necesario supera el umbral establecido. Saber cuál es tu tope anual en las prestaciones que más probablemente vas a necesitar es parte de entender qué tienes realmente. Hay una última dimensión que quiero abordar antes de llegar al cierre, y tiene que ver con lo que ocurre cuando la relación con la aseguradora genera un conflicto concreto. Si la aseguradora deniega una cobertura y consideras que la negativa no se ajusta a lo que estipula el contrato, tienes 3 vías que puedes explorar de forma ordenada. La primera es el servicio de atención al cliente o defensor del asegurado de la propia compañía. Todas las aseguradoras de cierto tamaño están obligadas a disponer de un servicio de reclamaciones interno. La reclamación debe presentarse por escrito con la descripción del caso, la cobertura que se considera aplicable y la razón por la que se cuestiona la negativa. La aseguradora tiene un plazo establecido para responder. Esta vía es la más rápida y la menos costosa, aunque también la menos independiente por razones obvias. Si la respuesta del servicio interno no es satisfactoria, la segunda vía es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que es el organismo supervisor del sector en España. Puedes presentar una reclamación formal ante la DGSFP de forma gratuita. El organismo no tiene potestad para obligar a la aseguradora a pagar, pero su resolución tiene valor como referencia y puede influir en el desarrollo posterior del caso. La tercera vía, cuando el importe en disputa lo justifica y las anteriores no han resuelto el conflicto, es la vía judicial o el arbitraje. En ese punto, la orientación de un abogado especializado en derecho de seguros deja de ser opcional. El coste del proceso debe evaluarse en función de lo que está en juego, y en muchos casos los mediadores de seguros, que son profesionales independientes con conocimiento técnico del sector, pueden ser una figura útil antes de llegar a esa instancia. Lo importante de conocer estas 3 vías no es que vayas a necesitarlas. Lo importante es saber que existen, que tienen un orden lógico, y que empezar por la primera no cierra las otras. Muchas personas que se encuentran en una situación de conflicto con su aseguradora no reclaman simplemente porque no saben que hay un proceso establecido para hacerlo. Ese desconocimiento beneficia a quien deniega, no a quien fue negado. Llegamos al tramo final de este vídeo, y quiero cerrar con algo que creo que vale más que cualquier dato adicional.
una manera de pensar sobre el seguro de salud privado que sea útil a largo plazo, no solo para la revisión de esta semana. Durante los últimos 20 minutos hemos recorrido bastante terreno. Hemos visto que el 55% de las reclamaciones en el ramo de salud acaban en negativa, que las primas suben cada año sin techo legal, que las exclusiones por preexistencia son permanentes mientras que las carencias son temporales, que los accidentes de trabajo y de tráfico quedan fuera de la cobertura, que los medicamentos habitualmente no están incluidos, y que hay un marco legal concreto que protege al asegurado en determinadas circunstancias, pero que solo puede activarse si el asegurado lo conoce. Toda esa información es útil, pero tiene un límite si se queda en el plano del conocimiento abstracto. El paso que marca la diferencia es convertirla en una revisión real, y ese paso nadie puede darlo por ti. Permíteme dejarte algo concreto para que ese paso sea más fácil de dar. Durante los últimos 20 minutos hemos recorrido bastante terreno. Hemos visto que el 55% de las reclamaciones en el ramo de salud acaban en negativa, que las primas suben cada año sin techo legal, que las exclusiones por preexistencia son permanentes mientras que las carencias son temporales, que los accidentes de trabajo y de tráfico quedan fuera de la cobertura, que los medicamentos habitualmente no están incluidos, y que hay un marco legal concreto que protege al asegurado en determinadas circunstancias, pero que solo puede activarse si el asegurado lo conoce. Toda esa información es útil, pero tiene un límite si se queda en el plano del conocimiento abstracto. El paso que marca la diferencia es convertirla en una revisión real, y ese paso nadie puede darlo por ti. Permíteme dejarte algo concreto para que ese paso sea más fácil de dar. Cuando abras las condiciones generales de tu póliza, lo primero que vas a encontrar es un índice. Ese índice es tu mapa. Busca estas secciones por orden y dedícales el tiempo que merecen. La primera es el ámbito de cobertura o prestaciones incluidas. Ese apartado define lo que el seguro sí cubre. Léelo con la mentalidad de quien está comprobando, no de quien está convenciéndose. Si ves una prestación que creías incluida pero no aparece, anótalo. Si ves límites de sesiones o de importes asociados a una prestación, anótalos también. La segunda sección es la de exclusiones. Como ya hemos visto, esa parte define lo que el seguro no cubre. Presta atención especial a cualquier mención de enfermedades previas, patologías preexistentes, condiciones crónicas y tratamientos específicos. Comprueba si las exclusiones son absolutas o si tienen alguna condición que las limite en el tiempo o en el alcance. La tercera sección es la tabla de carencias. Verifica qué fecha tiene tu contrato y compara esa fecha con los plazos que figuran en la tabla. Si llevas más de 12 meses con la póliza sin haberla modificado, es probable que la mayoría de las carencias ordinarias ya hayan vencido. Pero si en algún momento cambiaste de plan o ampliaste coberturas, revisa si ese cambio pudo reiniciar algún plazo. La cuarta sección, que muchos contratos incluyen pero que pocas personas leen, es la de obligaciones del asegurado. Ahí se detallan los comportamientos que la aseguradora puede alegar como causa de denegación o reducción de la cobertura: no haber comunicado un cambio de estado de salud relevante, haber acudido a un prestador fuera del cuadro sin autorización previa, o haber omitido información en el cuestionario inicial. Conocer esas obligaciones no es para angustiarse, es para saber qué terreno pisas. Una vez completada esa revisión, hay una pregunta que merece una respuesta honesta: ¿lo que tienes contratado corresponde a lo que realmente necesitas ahora? Esta pregunta no es una invitación a cambiar nada de forma precipitada. Es una invitación a razonar. Porque el seguro que firmaste hace 4 años fue diseñado para el perfil de salud, la situación familiar y las prioridades que tenías entonces. Puede que en ese momento no tuvieras hijos y ahora sí. Puede que entonces tuvieras 40 años y ahora te acerques a los 50, lo que implica una exposición estadísticamente diferente a determinadas patologías. Puede que tu situación laboral haya cambiado y con ella el nivel de estrés sostenido que tu cuerpo gestiona cada día. Las coberturas que eran suficientes en un momento de tu vida pueden no serlo en otro. Eso no significa que debas cambiar de compañía ni de producto. Significa que vale la pena evaluar si lo que tienes activo se corresponde con lo que podrías necesitar en los próximos años. Esa evaluación, hecha con calma y con criterio propio, es exactamente el tipo de revisión que marca la diferencia entre un seguro que es un gasto fijo y un seguro que es una herramienta activa. Si después de esa revisión tienes dudas que no puedes resolver leyendo el contrato, considera consultar con un mediador de seguros. Son profesionales independientes, no están vinculados a ninguna compañía concreta, y su función es precisamente ayudarte a entender lo que tienes y a evaluar si se ajusta a tu situación. No cobran por la consulta inicial en la mayoría de los casos, y pueden ahorrarte muchos malentendidos en el futuro.
Esta pregunta no es una invitación a cambiar nada de forma precipitada. Es una invitación a razonar. Porque el seguro que firmaste hace 4 años fue diseñado para el perfil de salud, la situación familiar y las prioridades que tenías entonces. Puede que en ese momento no tuvieras hijos y ahora sí. Puede que entonces tuvieras 40 años y ahora te acerques a los 50, lo que implica una exposición estadísticamente diferente a determinadas patologías. Puede que tu situación laboral haya cambiado y con ella el nivel de estrés sostenido que tu cuerpo gestiona cada día. Las coberturas que eran suficientes en un momento de tu vida pueden no serlo en otro. Eso no significa que debas cambiar de compañía ni de producto, significa que vale la pena evaluar si lo que tienes activo se corresponde con lo que podrías necesitar en los próximos años. Esa evaluación, hecha con calma y con criterio propio, es exactamente el tipo de revisión que marca la diferencia entre un seguro que es un gasto fijo y un seguro que es una herramienta activa. Si después de esa revisión tienes dudas que no puedes resolver leyendo el contrato, considera consultar con un mediador de seguros. Son profesionales independientes, no están vinculados a ninguna compañía concreta, y su función es precisamente ayudarte a entender lo que tienes y a evaluar si se ajusta a tu situación. No cobran por la consulta inicial en la mayoría de los casos, y pueden ahorrarte muchos malentendidos en el futuro. Hay un aspecto del sistema que merece una reflexión final, y que tiene que ver con la relación entre el seguro privado y la sanidad pública en España. España tiene un sistema de salud pública que, con sus limitaciones y sus listas de espera, ofrece una cobertura universal de base que no existe en muchos otros países. Esa realidad configura la forma en que la mayoría de las personas se relacionan con el seguro privado, no como un sustituto del sistema público, sino como un complemento que añade velocidad, comodidad y acceso a especialistas sin espera. Eso tiene una consecuencia directa sobre el nivel de exigencia con el que se lee la póliza. Si en el fondo sabes que si algo falla con el seguro privado siempre puedes volver a la sanidad pública, el incentivo para leer la letra pequeña con atención es menor. La red de seguridad pública amortigua la urgencia de entender el contrato privado. Pero esa lógica tiene un punto ciego. La sanidad pública no cubre todo con la misma velocidad ni con la misma calidad en todas las circunstancias. Las listas de espera para especialistas pueden superar los 3 meses en muchas comunidades autónomas. El acceso a determinadas técnicas diagnósticas de nueva generación puede ser más limitado en el sistema público que en el privado. Y hay situaciones como un diagnóstico oncológico temprano que requiere una respuesta rápida, en las que la diferencia entre tener cobertura privada activa y no tenerla puede medirse en semanas que importan. El seguro privado vale lo que valen sus coberturas reales en los momentos que realmente importan. No lo que dice el folleto de contratación, no la tarjeta que tienes en el bolsillo. Las coberturas reales, las que figuran en las condiciones generales, las que aplican en tu situación concreta cuando las necesitas. Ese es el argumento central de todo lo que hemos visto hoy. No es un argumento contra el seguro privado ni a favor de él. Es un argumento a favor de saber lo que tienes. Porque pagar sin saber es exactamente la situación que explica ese 55% del que hablamos al principio. Y saber lo que tienes es una decisión que puedes tomar esta semana, con el contrato delante, sin esperar a que llegue el momento en que ya no haya margen para prepararse. Voy a dejarte con los puntos clave de este vídeo resumidos de forma que los puedas llevar contigo. Primero, el motivo más frecuente de reclamación en el seguro de salud privado en España es la negativa a cubrir lo que el asegurado creía que estaba cubierto. Eso ocurre en más de la mitad de los casos. La causa no suele ser la mala fe, suele ser la distancia entre la expectativa y el contrato. Segundo, las exclusiones por preexistencia son permanentes. Las carencias son temporales. Son dos mecanismos distintos y confundirlos puede llevar a decisiones equivocadas sobre tu propia póliza. Voy a dejarte con los puntos clave de este vídeo resumidos de forma que los puedas llevar contigo. Primero, el motivo más frecuente de reclamación en el seguro de salud privado en España es la negativa a cubrir lo que el asegurado creía que estaba cubierto. Eso ocurre en más de la mitad de los casos. La causa no suele ser la mala fe, suele ser la distancia entre la expectativa y el contrato. Segundo, las exclusiones por preexistencia son permanentes. Las carencias son temporales. Son dos mecanismos distintos y confundirlos puede llevar a decisiones equivocadas sobre tu propia póliza. Tercero, los accidentes de trabajo y de tráfico no están cubiertos por el seguro de salud privado. Los medicamentos tampoco en la mayoría de las pólizas estándar. Son vacíos de cobertura que el asegurado típico desconoce hasta que los necesita. Cuarto, si la aseguradora no te sometió a cuestionario de salud antes de que firmaras, la ley te exonera del deber de declaración. Si en algún momento te deniegan una cobertura alegando una preexistencia que no declaraste y que tampoco te preguntaron, ese es un argumento legal que vale la pena explorar con un profesional especializado. Quinto, las cláusulas limitativas de derechos deben ser aceptadas por escrito para ser válidas. Si tienes dudas sobre si alguna restricción de tu póliza cumple ese requisito, también es un punto que merece revisión. Y sexto,
Tienes 3 vías ordenadas si decides reclamar una negativa. El servicio de atención al cliente interno de la aseguradora, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y si el caso lo justifica, la vía judicial o el arbitraje con apoyo de un especialista. Eso es todo. No hay recomendaciones de productos, no hay compañías mejores ni peores, no hay fórmulas mágicas para pagar menos. Hay información, criterio y un proceso de revisión que cualquiera puede aplicar. Lo que hagas con eso a partir de ahora depende de ti. Si este vídeo te ha resultado útil, compártelo con alguien que tenga un seguro de salud privado y que probablemente tampoco ha leído las condiciones generales en los últimos 2 años, que son, según todos los indicios, la gran mayoría.